Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenido nuevamente a nuestra página Tagá, Biblia y Pastoral. Antes de iniciar el análisis de nuestro salmo el día de hoy, los invito a seguirme en esta cuenta, y al finalizar todo el análisis y la reflexión de este salmo, los invito también a dejar sus comentarios o algunas otras sugerencias que de pronto deseen darme. Muy bien, hoy estamos en una gran fiesta. Hoy estamos celebrando, hoy domingo 5 de junio, estamos celebrando la solemnidad de nuestra fiesta de Pentecostés. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Y por lo tanto, quiero compartir con ustedes el análisis y la reflexión del salmo que hoy nos propone la liturgia, que hoy nos invita a la liturgia también a cantar y orar, y es el Salmo 104 entre paréntesis 103. Ese número allí, 103 entre paréntesis, es el número asignado para nuestra liturgia. Bien, lo primero que tenemos que, recuerden que ya venimos en una dinámica analizando un poco los salmos, y lo primero que debemos hacer es ver un poco cuál es el género, ¿sí? ¿Cuál es el género de este salmo? Y este salmo, en el versículo número 1, va a utilizar un verbo, que es el verbo barak, que ya lo hemos analizado en algunos otros textos. Y ese verbo barak se puede interpretar, ese bendecir al Señor, como una acción de gracia. Por lo tanto, nuestro salmo, que hace parte de una obra maestra de la poesía sálmica israelita, es un himno, una alabanza a Dios por la creación. Y esta alabanza, este himno, está centrado totalmente en Yahvé, en Dios. Se puede interpretar también este himno, que es una gran alabanza, se puede interpretar como una acción de gracia, pero también como una gran alabanza, inclinándonos un poco más hacia la alabanza. Este es un himno a Dios por la creación, las criaturas, la numerosa población del Salmo, que esta creación no son invitadas a bendecir o alabar al Señor, ¿sí? No es la creación, parte del hombre, el que va a alabar a Dios, como lo vamos a encontrar en otros salmos. Toda creación, toda criatura, todo lo que se mueva, todo lo que respire, alaba a Dios. Aquí no. Aquí parece ser que el único que debe alabar a Dios es el hombre, ¿sí? Por lo tanto, la creación no va a alabar a Dios, no son invitadas a bendecir o alabar a Dios, sino que por ellas el orante alaba a Dios. Por lo que el orante ve, por lo que el orante se está deleitando, está contemplando, por eso, por esa creación, el orante va a alabar a Dios. Por lo tanto, este salmo no es un enunciado teórico, sino un canto del cual podemos aprender muchas cosas importantes. Bien, y eso es lo que vamos a tratar de mirar ahora en todo nuestro salmo. Ahora bien, recordemos que, como hemos estado abordando los salmos en los videos anteriores, en los domingos pasados, yo les propongo siempre 3 claves de lectura. Y dentro de esas 3 claves de lectura, la primera clave de lectura es descubrir quién está detrás de este salmo, quién es el orante. Y lo que podemos ver dentro de este salmo es que el orante es un hombre contemplativo, es un hombre contemplador. Se sienta a mirar, ¿sí? Se sienta a mirarse, se deleita con la creación, ¿cierto? Y ese deleitarse con la creación va a generar este himno, va a generar una gran alabanza. Este orante, que podríamos llamarlo también un orante poeta, es diferente, ¿sí?, al hombre, ¿cierto?, que vamos a encontrar en el versículo número 23. ¿Cuál es ese hombre del versículo número 23 de nuestro salmo? Dice: el hombre sale a su trabajo para hacer su faena hasta la tarde. Y aquí me quiere mostrar el hombre que entra en la rutina, ¿cierto? El hombre que se mueve, que está de afán, que trabaja y que descansa. Pues el orante en este salmo es lo contrario. Este hombre es un orante que se sienta a mirar
a contemplar, a deleitarse con la creación, mientras los demás hombres, como el versículo 23, se mueven, se afanan, trabajan, descansan y entran en esa rutina que a veces puede generar un desgaste muchas veces de la vida, donde tal vez ese hombre probablemente no va a tener tiempo para encontrarse con el mismo Señor. Este orante sí, este orante es contemplativo. Todo lo que ve a su alrededor lo lleva a alabar a su Dios. Este contemplativo y este orante no es inactivo, ¿cierto? El contemplativo no está inactivo. Aunque no esfuerce muchos tal vez sus músculos ni se ponga a razonar o tal vez a preocuparse qué va a hacer mañana, qué voy a hacer, ¿no? Este orante entra en ese reposo que no es pereza. O sea, la contemplación no es sinónimo de pereza, sino de atención despierta. O sea, en medio de mi día a día, en medio de mi despertar, en medio de lo que hago, ¿sí? Coloco la atención en la creación, en la grandeza del Señor que puedo ver, que puedo palpar. Por lo tanto, el contemplar es un acto gratuito, amoroso, gozoso. Esto es maravilloso, ¿sí? Este orante que contempla al Señor, que contempla sobre todo al Señor en medio de la creación, es un acto de gratuidad, es un acto de amor, de gozo, ¿cierto? Descubre a Dios sin ningún interés, ¿ok? Por lo tanto, este orante que contempla no está esperando favores de Dios, no es un hombre, una mujer interesada, ¿cierto? Que a veces la alabanza, a veces podemos alabar a Dios, orar a Dios, porque estoy esperando algo a cambio, un beneficio material, un beneficio temporal. A veces nuestra oración se convierte en eso, y muchas prácticas dentro de nuestra fe se puede convertir en hacer esto para que Dios me dé. Este orante no. Este orante contempla la creación, alaba al Señor, no esperando que el Señor le dé un beneficio material, sino todo lo contrario. Lo hace de manera desinteresada, ¿cierto? Comparte la grandeza del Señor. Bien, entonces mire qué importante poder descubrir este orante y ya mirar, bueno, qué tipo de orante soy, qué tipo de creyente soy. Nuestra segunda clave de lectura ahora es qué provoca la oración en el orante, ¿sí? Podríamos deducir también que este orante también es un poeta, porque nos dice por acá en el versículo 34, que le sea agradable mi poema, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un orante poeta. Bien, ese orante poeta de este Salmo 104 nos transmite un encuentro contemplativo y cordial. Nos enseña, nos va a colocar un itinerario para tener ese encuentro a través de la oración, pero que nos lleva a hacer un encuentro contemplativo que suscite la alabanza, pero también dentro de la cordialidad. ¿Qué provoca? ¿Qué provoca la oración en este orante? Pues Dios es el creador, bien, pero el orante descubre aquí algo muy interesante que será un poco diferente a lo que nos propone Génesis 1. En Génesis 1 nos habla del Elohim. Ya vimos en los videos anteriores el significado de la palabra Elohim, que es como el Dios supremo, como el que está, el poderoso, ¿sí? El Dios supremo, el que está por encima de todo. Aquel orante no ve a Dios como el que está por encima de todo, como el Dios supremo, por allá, lejano, no, sino que este orante descubre que Dios queda dentro del universo celeste, dentro de la misma creación, pero queda dentro del mismo universo que él mismo ha creado como soberano en su corte, ¿sí? Y se sigue ocupando de sus criaturas. O sea, no es un Dios ajeno, mientras que vemos en el Dios ese Elohim de Génesis 1, que luego al séptimo día él descansa. Aquí no, aquí Dios no descansa, todo lo contrario, sigue actuando. Bien, el Dios del Salmo no reposa
un día séptimo, ¿cierto? Sino que ahora sigue actuando. El Dios que nos presenta, el Dios Yahvé del Salmo 104, Dios sigue actuando. Es un Dios que un día plantó cedros e hizo la luna, ¿cierto? Y ahora entra como en los ritmos de los tiempos y comienza eso que plantó, ahora lo riega los montes, como lo vamos a ver en el versículo 13, hace germinar, también lo vamos a encontrar en el versículo 13, dispone las tinieblas nocturnas, como en el versículo 20, echa comida, que es una tarea de la cotidianidad, versículo 28, y retira el aliento o lo envía en el versículo 29 y siguiente. Es un Dios que sigue acompañando, es un Dios que sigue actuando, es un Dios que se sigue ocupando de su creación, ¿sí? O sea, no creó y se retiró, sino que creó y sigue. Podemos hacer aquí una relectura de la creación, del Dios que así como es soberano, ¿cierto?, que está por encima de todo. Aquí me va a hablar del término Yahvé, ¿cierto? El que está conmigo, el que camina conmigo, el que también se ocupa de mis cosas, el que también se ocupa, acompaña, ¿cierto? Sigue actuando en la creación. Eso es lo que provoca la oración. Como el salmista aquí descubre no a un Dios lejano, sino al Dios que está con él, que se sigue preocupando, que provee, que cuida, ¿cierto? Que se encarga de la creación, de su creación. Eso es lo que provoca la oración en el salmista, y por eso sigue contemplando y alaba a Dios, y va a lograr terminar, compone este maravilloso poema, este maravilloso himno. Mire qué maravilloso cómo el salmista, el orante, descubre a Dios que está con él. Qué bueno y qué importante, como lo hemos visto en el análisis de otros salmos, puedo descubrir a ese Dios que está cerca a mí, que está conmigo, que me acompaña, que se ocupa también de mis cosas, que me provee, ¿sí?, que camina conmigo. El Dios, como dice acá, que va a regar, que hace germinar, es el Dios que no abandona la creación. Pareciera que a veces nos relacionamos con un Dios lejano, con un Dios, como veíamos en el salmo anterior, que no me escucha, que no se preocupa de mis cosas, que no me acompaña, que pareciera que nos ha abandonado. Y hoy el orante nos invita a eso, a relacionarnos con ese Dios, a descubrir en el Dios que camina conmigo. Por eso, la tercera clave para lograr interpretar nuestro texto bíblico es cómo ora. ¿Cuál es el itinerario de oración? ¿Qué nos propone el salmista? Y podemos encontrar aquí que el salmista, que es un orante poeta, es un contemplador comunicativo, ¿sí? Porque el poeta no se contenta solo con contemplar, o sea, no se va a quedar allí, o sea, contempló y ya, se quedó callado, sino que hace algo. En el griego, la actividad del poeta es poiesis, que significa como una acción, ¿cierto? El contemplar, como el contemplar hace poesía, como el contemplar se convierte en una poesía, en una acción. Pero ese contemplar que se convierte en poesía va a tener un producto que será el poema, o sea, el poema. Esto quiere decir un acto, una obra, va a dejar algo. Por lo tanto, el poeta es un contemplador que va a dejar un resultado, va a dejar algo para los demás. Diríamos que la tarea de este poeta es transformar en palabra poética su experiencia contemplativa para hacerla comunicable, participable. Es el orante que contempla, y al dejarnos esa palabra poética nos invita, nos seduce también a nosotros a alabar al Señor y a contemplar la creación. Nos hace partícipe
de ese poema, como que nos introduce en esa obra, nos quiere que nosotros también participemos en ese acto, en esos actos de esa obra. El producto del poeta es un poema que previve y sigue alimentando espiritualmente a muchos hombres de muchas generaciones, como hoy lo quiere con nosotros. Es ese poema que nos ha dejado en este Salmo 104, que quiere seguir alimentándonos, pero al alimentarnos quiere transformarnos. Recuerden que el alimento es sinónimo de lograr crecer. Es el orante poeta que quiere que a través de este gran poema nosotros podamos crecer en nuestra relación con Dios, podamos crecer espiritualmente. El hombre contemplativo no se ha quedado allí extasiado en silencio, no es mezquino, ¿cierto?, en su alabanza, no es mezquino al descubrir las grandezas del Señor, sino que ahora ha transformado esta contemplación en poema para que nosotros logramos entrar en comunión, logremos también comulgar con este poema en la alabanza a Dios. Es como si hoy nos uniéramos con este orante poeta que desarrolló este poema hace muchos años, ¿cierto? Hace mucho. Pues hoy como que comulgamos, como que nos unimos con ese mismo autor sagrado y somos partícipe en esa gran alabanza y en esa gran contemplación, ¿cierto? Y nos invita a eso, a unirnos con él en esa gran alabanza, en una alabanza desinteresada, en una alabanza gozosa al ver la grandeza del Señor, ¿sí? Al ver la creación. Qué bueno poder deleitarnos, que usted pueda cerrar los ojos y mirar todo lo que está a su alrededor, recordarlo, pero también abrir los ojos y decir, qué grande eres, Señor, pero no alabarlo de manera interesada, sino que sea una alabanza gozosa, esa alabanza que no depende del resultado de mi trabajo, esa alabanza que no depende de que Dios me ha dado esto o que Dios logró permitir algo maravilloso en mi vida. No, es esa alabanza llena de gozo porque veo que el Señor ha preparado toda la creación para yo poder vivir feliz, para nosotros poder vivir bien. ¿Cuál es entonces ese itinerario que nos propone el orante? Recuerden que este orante poeta lo que hace es un poema, ¿sí? Es como un acto. Por lo tanto, el orante pareciera que nos propone aquí un camino en 3 actos. ¿Cuál es el primer acto? El primer acto lo vamos a encontrar en el versículo número 1, ¿sí? Donde nos dice: bendice alma mía a Yahvé. Yahvé, Dios mío, qué grande eres, vestido de esplendor y majestad. Es una invitación inicial, ¿cierto? Que parte de una reflexión del mismo salmista. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de todo aquello que lo rodea, ¿sí? A veces nosotros queremos ser felices con cosas que no están, con cosas que queremos obtener. Y eso como que nos ilusiona, ¿no? Qué bueno también poder gozarnos por lo que ya tenemos. Mira a su alrededor, que hay muchos motivos para alabar al Señor. Por eso, aquí el orante hace algo maravilloso. Recuerden que el orante aquí no está invitando a toda la creación a alabar al Señor, sino que mire lo que dice el orante. Invita a su propio ser. ¿Sí? Dice aquí, alma mía, bendice al Señor, alma mía. Esa palabra alma en hebreo es nefesh, ¿sí? que hace referencia como a la garganta por donde pasa la columna de aire que alimenta los pulmones. Esta palabra nefesh podremos traducirla como alma, vida, vitalidad. Y invita a su propia alma a alabar a Dios, ¿cierto? Invita a su alma para que alabe a Dios, y esta alabanza va a llevar al orante a orar, a respirar con tranquilidad. Diré que esto me parece muy importante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe. Bien, pedirle a nuestra alma que alabe a Dios nos va a llevar a nosotros a sentirnos vivos, a respirar con tranquilidad. Por eso, a veces en algunos encuentros que he tenido en parroquias, comunidades,
Les hablo un poco del poder de la alabanza. Y qué bueno en medio de nuestra dificultad, de nuestra adversidad, en medio de nuestra angustia, de nuestro desespero, lo que debemos hacer es alabar al Señor. La alabanza nos genera a nosotros paz y tranquilidad. La alabanza nos lleva a nosotros a respirar con tranquilidad. A veces en medio de la dificultad y la adversidad nos desesperamos, queremos encontrar solución, nos quejamos y eso nos coloca como más, nos irrita un poco más, nos acelera, nos impacienta, nos preocupa, nos llena de ansiedad. No, qué bueno poder en medio de nuestras realidades difíciles, en medio de todo lo que se nos está presentando, en medio del caos que podemos vivir en el día a día, comenzar a alabar al Señor. Usted no se ha dado cuenta que las personas cuando están en un trancón se desesperan, pitan, pelean, golpean al uno al otro, se entran en un caos terrible. ¿Por qué? Por el mismo desespero. Qué bueno que usted, que de pronto va en su vehículo y toma ese trancón, comience a alabar a Dios, comience a bendecir al Señor, comience a, gracias Señor, porque hoy tal vez mi carro no avanza por este trancón y tengo la oportunidad que no la tuve en el día para bendecirte, para glorificarte, para decirte que eres grande y majestuoso, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Mire, qué bueno poder en todo momento alabar al Señor, sobre todo en los momentos de adversidad y de dificultad. ¿Por qué? Porque la alabanza nos lleva a respirar con tranquilidad. ¿Bien? Ese es el primer acto, ¿cierto? Exigirle a nuestra alma que nuestra alabanza sea desde lo más profundo de nuestro ser. No es una alabanza movida por algo externo, es la alabanza movida desde mi interior. El segundo acto que vamos a encontrar, lo vamos a encontrar en los versículos del 2 al versículo 30. Y aquí en este segundo acto se explican los motivos por los cuales debemos gozarnos y alabar a Yahvé. Sí, qué bueno que usted con su Biblia, Salmo 104, 103, pueda mirar esos versículos del versículo 2 al versículo 30 y darse cuenta de esos motivos por los cuales todos debemos gozarnos, alegrarnos y alabar a Yahvé. Es como Dios todo lo ha preparado para que nosotros podamos disfrutar y a la vez cuidar ese gran regalo que nos ha dado, pero que ese gran regalo que es la creación sea un motivo maravilloso para alabar al Señor. Tierra. Bien, mire que ese es como el gran motivo de la alabanza. Bien, ¿cierto? El salmista no dejará de alabar al Señor mientras tenga vida. Ese será su júbilo más grande. Que nada ni nadie nos aparte de la alabanza del Señor. Yo creo que hay más razones para alabar a Dios. Hay que mirar más en nuestro alrededor. Hay que mirar más en la naturaleza para darnos cuenta que tenemos un Dios grande y poderoso. Y este segundo acto, que va del versículo 2 al versículo 30, va a terminar en el versículo 30 con una frase maravillosa. Dice: envías tu aliento, son creados y renueva la faz de la tierra. Envías tu aliento, envías tu aliento. Aquí vamos a encontrar una palabra clave que será ruaj, que podemos traducir como aliento de vida, soplo de Dios. ¿Y esto qué nos quiere decir el Señor, el orante en este versículo número 30? Que toda vida es aliento de Dios, que solo Dios nos da vida en medio del día a día, en medio del afán, en medio de la rutina. Solo Dios nos da su aliento, nos da vida. A veces en el trabajo nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, los niños, el colegio, el trabajo, la comunidad, el grupo de oración, en fin, nuestro servicio, nuestra pastoral, y vivimos agotados, vivimos que nos cansamos, vivimos a veces que ya no podemos más, ¿cierto? Pues aquí el orante ha tomado conciencia que ese envías no es envía, como en un futuro, envía, sino ese envías
Es una acción constante. Dice, envías tu espíritu, ¿cierto? Es el Dios que siempre está saliendo en auxilio, siempre envía su espíritu. Es una acción constante que le da vida a su vida. Es envías tu espíritu, es esa acción de Dios donde nos va dando vida a nuestra propia existencia, a nuestra propia vida. Ya no vive de los afanes del día a día tratando de obtener un beneficio material. No. Ese ¿qué consigo? ¿Qué logro? Ese afán que usted y yo vivimos en el día a día que nos desgasta, que parece que nos agota, que parece muchas veces que pareciera que estamos muertos en vida, preocupados, tensionados, estresados, pues ya no vive. ¿Sí? Este orante no vive de los afanes de la vida, de los afanes del día a día, tratando de obtener un beneficio material o tangible de Dios, ¿cierto? Como el fruto del trabajo. Nos matamos en el trabajo para poder tener algo, el dinero, la recompensa de eso así, sino que este orante hoy que ha tomado conciencia que Yahvé envía su espíritu, lo está enviando de manera constante, ese ruaj, ese soplo de vida, ese orante hoy se goza ante la presencia del Señor y su creación. Recibe lo vital que lo mantiene, y valga la redundancia, vivo en medio de toda la realidad y en medio de la cotidianidad. Es un orante que no se deja robar la vida en el día a día a través de la rutina, del estrés y eso. Yo quiero que hoy podamos reflexionar un poquito sobre esta realidad en este segundo acto. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Vivimos agotados, cansados? ¿No nos queda tiempo de nada? ¿No nos queda tiempo de nada? Somos ese hombre del versículo 23 que sale a trabajar, hace su faena, llega en la tarde, descansa, duerme, al siguiente día se levanta, no te queda tiempo para ir a la Eucaristía, no te queda tiempo para orar, para hacer el rosario, y si nos queda tiempo lo hacemos de afán, sin contemplar al Señor, sin alabarlo, sin deleitarnos. A veces terminamos de orar y seguimos preocupados, cansados, agobiados. Mire, el orante aquí toma conciencia de que lo vital en su vida es el Ruá de Yahvé, el Ruá de Dios. Ese Ruá que usted y yo hoy necesitamos pedir, hoy día de Pentecostés. Sopla aliento de vida, Señor, que estoy agotado, cansado, quiero tirar la toalla. Quieres tirar la toalla en tu familia, en tu vida de pareja, en el trabajo, ya no quieres seguir. A veces no queremos continuar, a veces no quiero seguir en la comunidad, en la coordinación, en el grupo de oración, a veces no quiero seguir en mi familia, quiero despejarme. No, es nuestra realidad, pero esa realidad solo será posible cuando pedimos al Señor, sigue derramando tu soplo de vida. Necesito sentirme vivo en medio de mi cotidianidad, en medio de todo lo que vivo en el día a día. Y el último acto que nos propone en este itinerario, que nosotros entramos allí, va a estar ese tercer acto en el versículo 31 al 35, ¿cierto? Por lo tanto, en estos versículos el orante le ofrenda a Dios su poema. Mire esto tan importante. El orante no le pide nada a Dios para él. Lo contrario, esta alabanza lo lleva a darle algo a Dios, a entregarle algo a Dios. ¿Y qué le va a entregar? Su poema. Por eso nos vamos a dar cuenta que el orante, por ejemplo, en el versículo número 34 va a decir que le sea agradable mi poema. Yo tengo mi gozo en Yahvé. Que le sea agradable mi poema. Para alegrarme, yo me alegro en el Señor. O sea, yo festejo con el Señor. Bien, la última frase es significativa. Hemos visto que el contemplador no saca partido, no quiere algo de Dios. Todo lo contrario, se está deleitando con lo que Dios es, ¿cierto? No se sacia, no quiere saciarse de que Dios le dé cosas, sino que se goza de ver que Dios es maravilloso. Bien, pues que el orante a través de este salmo no quiere transformar a Dios.
A través de este salmo no quiere algo de Dios, sino que a través de este salmo el orante se deja transformar por el Señor. Le quiere dar al Señor, quiere entregarle al Señor. A veces nosotros en nuestra oración queremos que el Señor nos dé y poco entregamos. Hoy el orante nos invita en este acto número 3 a entregarle a Dios. Pero entonces le pide algo muy interesante aquí, que los malvados, los criminales, que desaparezcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los únicos que meten en desorden en esta creación perfecta, ¿sí? Son los que generan el caos, y él anhela y le pide a Dios que esto no esté, que los malvados, que el pecado, y los malvados también a veces podemos ser nosotros, los pecadores, que ese hombre que hay dentro de nosotros, que no quiere hacer la voluntad tuya, Señor, que quiere alejarse de ti, desaparezca. Quiero nacer de nuevo. Y ahí está la importancia de la fuerza del Espíritu de Yahvé. Ese Espíritu de Yahvé que nos purifica. Ese Espíritu de Yahvé que transforma ese corazón de piedra, como dice el profeta Ezequiel, en un corazón de carne. Ese Espíritu de Yahvé que nos lleva a nosotros a dar frutos en el Espíritu y dejar a un lado, renunciar a esos frutos de la carne, ¿cierto? Eso es lo que quiere el orante. Bien, que eso que puede generar caos en la creación sea eliminado, partiendo a veces por ese caos que nosotros podemos generar en la armonía de la creación, del Espíritu de Dios. A pesar de todo lo malo que puede existir, siempre serán más numerosas las cosas buenas. Por eso el salmista vuelve a insistir y así cierra su canto como inició, con un imperativo en primera persona. Así como inició, bendice alma mía a Yahvé, así termina, bendice alma mía a Yahvé. Es como el salmista nos propone que la transformación debe ser desde dentro, no desde lo externo. Por eso en este tercer acto a veces nosotros terminamos abrazando lo negativo, lo malo, la adversidad, el dolor. Creemos que eso tiene la última palabra. Mira hoy qué estás viviendo. Miremos hoy qué estoy experimentando en mi vida. Y a veces nos volvemos muy pesimistas, ¿cierto? Solo oramos, Señor, mira yo lo que sufro, Señor, mira esto. Hoy el salmista nos está seduciendo, nos invita a algo diferente, a decir, no, oiga, ¿sabe qué? No se queje. Hay cosas negativas, hay cosas que no han salido bien, pero hoy nos dice, mire la grandeza del Señor. Mira a tu alrededor que hay más cosas maravillosas y buenas por las cuales hay que agradecer al Señor y alabar al Señor. Aquí el salmista no invita a quejarnos, no invita a una lamentación, nos invita a gozarnos en la alabanza en medio de las cosas difíciles que estamos viviendo. Es nuestra gran invitación que hoy el Salmo nos está dejando. Bendice alma mía el Señor en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la dificultad de nuestro hogar, en medio de nuestra dificultad de nuestra comunidad, en medio de todo lo que vivo. Bendice alma mía al Señor. Qué bueno que en medio de lo que tú estés viviendo puedas alabar al Señor, decirle qué grande eres, bendito y alabado seas. Recuerda que el mal no quiere que tú alabes a Dios, no quiere que tú le des gracia, te quiere ver derrotado, te quiere ver allí quejándote, te quiere ver renegando de Dios. Eso es lo que el mal quiere, eso es lo que el mal quiere. Pero hoy el salmista nos invita a eso. No, vamos a vencer al mal alabando a Dios, agradeciendo a Dios, porque como dice la carta a los Romanos, que lo veíamos en los salmos anteriores, analizamos, solo en Él salimos más que vencedores. Por eso, para finalizar hoy nuestro salmo, qué bueno preguntarnos en este momento, ¿cuál de esos dos hombres soy? ¿El contemplativo, que es ese que está detrás del salmo, o el que vive en la rutina sin dejarse sorprender por el Señor? ¿Soy el que se goza cuando tiene un beneficio material del Señor, o soy el que se goza constantemente en la alabanza por lo que Dios es, no por lo que me da? Soy aquel que alaba a Dios
porque Dios es grande y misericordioso por la creación, o solamente alabo a Dios porque las cosas me salieron bien, porque tuve ese empleo, porque me sané, porque se solucionaron esos problemas. ¿Cuál de los dos hombres soy? ¿El que contempla a Dios en la cotidianidad? O sea, el que saca tiempo para estar con el Señor en medio de su afán, de las realidades de vida, o el que no le queda tiempo para estar con el Señor por el afán del día a día. Soy aquel que de pronto dice: no tengo tiempo de ir a la comunidad, no me quedó tiempo de hacer el rosario, no me quedó tiempo de ir a la Eucaristía, no me quedó tiempo, porque a veces pareciera que le damos a Dios lo que nos sobra. ¿Cuál de los dos tipos de hombres soy? ¿El contemplativo o el hombre del versículo 23 que solo sale a su trabajo para hacer su faena hasta la tarde? El que entra en la rutina, el que no le queda tiempo, el que se aleja de la experiencia de fe, de la Eucaristía, de la comunidad, de su coordinación, de su liderazgo, solo porque ya tiene un trabajo o solo porque cree que lo más importante es producir y producir y producir. ¿Qué tipo de orante soy? ¿Qué tipo de creyente soy? Usted y yo que estamos en una experiencia de comunidad, hoy finalizando nuestro Salmo 104, qué bueno poder preguntarnos. Pero esta pregunta tiene una gran respuesta. Si somos aquel que nos hemos dejado llevar por el afán de la vida, por la cotidianidad, por el estrés, por el producir, usted que se ha alejado de la comunidad, que ya no me queda tiempo para servir en la parroquia, en la comunidad, en los retiros, y me he alejado del Señor, hoy tenemos una gran respuesta, que es la que vamos a encontrar en el versículo 30, y es pedir al Señor que envíe su Espíritu para que renueve nuestra vida, para que nos dé ese aliento de vida, ese ruaj, ese soplo que necesitamos para nacer de nuevo, para tener vida en Cristo, para poder santificarnos. No importa si hoy estamos enredados en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia, pidamos al Espíritu Santo, pidamos a Dios que envíe su Espíritu hoy sobre nuestras vidas para tener una nueva vida, para poder ser orantes, creyentes, contemplativos, pero también que así como este orante deja un producto, este poema, para llevarnos a nosotros a la oración, podamos ser esos orantes contemplativos, que también logremos servir acompañando a los demás para que se sigan encontrando con el Señor. Muy bien, mis hermanos, qué bueno lograr acompañarlos en este salmo y en esta liturgia que nos propone la liturgia en este domingo de solemne de Pentecostés. Y bueno, los invito a seguirme en esta página Tagga Biblia y Pastoral, a que te suscribas en nuestra página, y también me puedes seguir aquí está, en Instagram, también Tagga Biblia y Pastoral. Dios me los bendiga, compartan este video porque puede ser de mucho beneficio y de mucha bendición para muchísimas personas. Que el Señor me los bendiga y que tengan un inicio de semana maravilloso.